Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor, que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a Dios en nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto alegre. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero ver tu amor andar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Nuestra vida puede ser así, tan cansada y pesada, tan difícil de llevar,
Todos hemos estado así, agotados, sin fuerzas, sintiendo que no podemos más. Y justo allí, cuando nos sentimos derrotados, encontramos a Jesús, dispuesto a llevar la carga por nosotros, a limpiarnos, a cambiarnos, porque donde no podemos más, vemos a Jesús que siempre estuvo a nuestro lado. Encontramos descanso y consuelo. Al fin estamos libres, porque decidimos mirar a Jesús. Muy buenos días. El día de hoy tengo el privilegio inmerecido de poder compartirte esta clase que tiene como título Condiciones para recibir un milagro, para lo cual te pido que me acompañes en una oración. Mi Señor bendito Padre que estás en el cielo, esta mañana quiero darte muchas gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de compartir de tu palabra, Señor. Quiero tocar las puertas de tu presencia para que tu Espíritu Santo ponga sus palabras en mis labios y yo hable lo que Él quiera que yo diga y no mis palabras, Señor. Quédate con nosotros, quédate con esta audiencia. Abre sus ojos, su entendimiento y su corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo y ellos también puedan conocer a Cristo Jesús. Muchas gracias y es en el bendito nombre de Él, en quien te oro y te pido todas estas cosas. Amén. Condiciones para recibir un milagro. El día de hoy quiero compartirte que la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo siempre. Quiero compartirte que nuestro Señor Jesucristo vive desde siempre. Él estuvo muy activo en la creación del mundo. Cuando se encarnó, caminó por las calles de Israel. Y el día de hoy está caminando también en las calles de la Ciudad de México, queriendo hacer lo mismo que hizo ayer. Los milagros que hizo ayer, también quiere realizarlos en tu vida hoy. Esta mañana yo te invito a que te quedes en la clase y podamos conocer algunas condiciones para recibir un milagro. Quiero que me acompañes a la Biblia, por favor. En esta ocasión voy a leer la versión Reina Valera 1995 y te pido me acompañes al siguiente pasaje que está en Marcos 5, 21 al 34. Marcos 5, 21 al 34. Dice así, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Amén. Hasta aquí con la palabra de Dios. Condiciones para recibir un milagro. La pregunta no es si necesitaremos algún día un milagro.
La pregunta es, ¿cuándo voy a necesitar un milagro? Quiero compartirte que muchas veces la vida es como un viaje en un río, un viaje en un río con rápidos. La vida comienza muchas veces como un río con un lecho suave, un lecho lento, un viaje con una balsa de goma, con algunos remos, con cascos, con chalecos salvavidas, y empezamos a remar, y empezamos a remar, pero de repente el río se vuelve violento, muy violento, y entonces empiezan a remar. Ahí vemos que las personas no tienen una cara muy feliz, una cara muy contenta, se salvarán, se volteará la balsa, continúan remando con todas sus fuerzas, y de repente otra vez un río con un lecho suave, con un lecho lento. Damos gracias a Dios por los tiempos de paz y prosperidad. Muchas veces en nuestra vida, a veces por años, a veces por décadas, es como el río suave. Todo prospera, todo nos va bien. Nuestra vida es como una rutina de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y todos los planes van funcionando. Pero la vida tiene tiempos de paz y tiempos también con vientos huracanados. La vida tiene tiempos a veces con terremotos, con tsunamis, y nosotros nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo? Y es ahí donde necesitamos un milagro. De un tiempo de paz viene un tiempo con vientos huracanados, y de repente un reporte médico al otro lado del teléfono que nos dice el doctor, los análisis nos indican que hay cáncer, te quedan 6 meses de vida. O atrás del teléfono una llamada de la policía y te dice, ¿es usted papá, mamá de tal, tal, tal? Pues venga rápido al hospital porque ocurrió un accidente. Su hijo, su hija está en la unidad de cuidados intensivos. Venga rápido porque no sabemos si pasa la noche. Son tiempos difíciles, ¿no? Y es donde, pues, necesitamos un milagro en nuestras vidas con esos tiempos huracanados. Pero, ¿quién puede hacer un milagro tan grande? Quiero compartirte que hay mucha gente que no tiene fe para milagros, por muchas razones, por muchas convicciones, educación, han sacado a Dios de sus vidas y no tienen fe para milagros. Esta mañana muchas personas están gravemente enfermas en los hospitales, pero no tienen fe en Jesús. Por lo tanto, no pueden reclamar un milagro en sus vidas. Pero bienaventurados quienes confían en Él. ¿Sabes? Jesús esta mañana hace toda la diferencia en nuestra vida. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En este pasaje de Marcos 5, versículos 21 al 34, encontramos básicamente 5 condiciones para recibir un milagro. La primera es un deseo intenso de vivir. La segunda, conocimiento personal de Cristo. La tercera, convicción personal que vemos en esta mujer. La cuarta es acción. Esta mujer enferma entró en acción. Y la quinta condición para recibir un milagro es la confesión de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran pasaje donde podemos encontrar estas condiciones para recibir un milagro. La primera condición es
esta mujer tenía un intenso deseo de vivir. Quiero comentarte que todo milagro comienza con una situación imposible. La situación imposible de hoy puede ser el milagro del mañana si tenemos fe en Jesús. ¿Quién es esta mujer? Bueno, la Biblia nos dice que esta mujer tenía una hemorragia, un flujo de sangre por 12 años. Había visitado muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Al contrario, nos dice la palabra que iba de mal en peor. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? No lo sabemos. El Espíritu Santo no quiso preservar su identidad para nosotros. Sin embargo, al leer la Escritura, sabemos que ella nunca perdió el ánimo. Era una mujer valiente, perseverante, determinada a vivir. El Salmo 30, en una parte dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Sin duda ella también clamó en su interior, clamó en su corazón, y el Señor la sanó. Así como ella, el salmista nunca tuvo días fáciles. No eran días fáciles para el rey David, pero él clamó y fue sanado. Así esta mujer también fue sanada. Nunca perdió el ánimo, tenía un deseo intenso de vivir. A través de los evangelios leemos que el Señor sanó multitudes, sanó a muchas personas, pero yo me pregunto, ¿tú crees que Él sanó a todos? El Señor no sanó a todos. Pasa lo mismo el día de hoy. Mucha gente se ríe de Dios. Vemos en el Facebook, ¿no?, como algunas personas comparten cosas donde se burlan de Dios, donde se burlan de la Biblia, donde se burlan de Jesús y de su iglesia. Sin embargo, esta mujer mostró unas ganas intensas de vivir. Necesitamos en esta primera condición un deseo intenso de vivir para que pueda hacer Jesús un milagro en nuestras vidas. La siguiente condición es el conocimiento personal de Jesucristo. Versículo 27 dice: cuando ella oyó hablar de Jesús. Quiero decirte que ella fue bienaventurada. El Señor Jesucristo apareció en el horizonte de su vida. Quiero preguntarte, ¿ha aparecido el Señor Jesucristo en el horizonte de tu vida alguna vez? Quiero decirte que en mi vida sí. Hace 26 años, y fue lo más maravilloso que me ha podido ocurrir en mi vida. ¿Quién le habrá contado que el Señor Jesucristo estaba en Israel? Alguien le tuvo que contar. Alguien le tuvo que contar que un muchacho joven de unos 30 años hacía milagros portentosos y estaba en Israel. Un profeta joven estaba en Israel, hacía milagros porque Dios estaba con él. Quiero compartirte que yo agradezco mucho a la persona que me invitó. Me invitó por allá en la universidad, en el área de las islas. Yo iba caminando, pues así, por las islas sin rumbo fijo. Ese día había decidido yo no entrar a clase, estudiaba en la Facultad de Contadurías y andaba paseando hasta las islas. Si tú conoces la UNAM, pues más o menos es a 1,5 kilómetros de diferencia. Y allí estaba él compartiendo su fe, y de repente me para y me comparte la fe a mí. Y entonces comenzó un camino de bendición. ¿Sabes? El camino a la bendición comienza cuando le contamos a alguien de Jesucristo. No lo dudes nunca. Yo agradezco tanto que un día me compartieron la fe y me hablaron de Jesús. La persona que le habló a esta mujer que estaba enferma con 12 años, pues le hizo el favor más grande en su vida. Lo mejor que podemos
tener en nuestras vidas es conocer a Jesús. Y esa es la segunda condición para recibir un milagro. Pero pues antes de recibir un milagro, si vas a recibir un milagro, hay que cumplir dos cosas. Yo quiero aclararte que es algo bien importante. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo y liberó a muchos endemoniados. Quiero compartirte el día de hoy que aquella mujer pudo tocar a un Cristo físico, pudo caminar en las calles de Israel hace más de 2000 años y tocar su manto, tocar parte de su ropa y recibió un milagro. Ustedes y yo ya no tenemos ese beneficio. Jesús sanó a muchos oprimidos por el diablo y liberó a muchos endemoniados. Hoy quiero compartirte que hay enfermedades que tienen su origen en lo físico. Si yo hubiera sabido antes que el comer dulces y carbohidratos me llevaría a la diabetes, a lo mejor hubiera pensado mi caminar, cómo estaba yo actuando. Pero sí, los dulces, los carbohidratos conducen a la diabetes. Muchas veces nosotros arruinamos nuestro propio cuerpo con los hábitos que tenemos. Si tú fumas y fumas y fumas, pues arruinarás tus pulmones y quizá un día te dé enfisema pulmonar. Si tú bebes mucho alcohol, pues tú sabes lo que puede pasar con tu hígado. Muchas enfermedades tienen su origen en lo físico, pero quiero comentarte que otras enfermedades pues también pueden tener su origen en una actividad demoníaca. Nuestro Señor Jesús, dicen los evangelios, sanó a los oprimidos por el diablo y liberó a muchos endemoniados. Seguramente muchos demonios estaban enfermando a las personas. Es decir, muchas enfermedades posiblemente tienen su origen en una actividad demoníaca. Y quiero compartirte que a mí un día me comentaron y me dijeron, Pedro, tú abres una puerta y no sabes el viento hasta dónde puede azotar esa puerta. No sabes el viento hasta dónde puede ir a dar con esa puerta. Entonces, si tú abres la puerta al ocultismo, seguramente, pues le abrirás la puerta a los demonios para que posiblemente te enfermen. Así que nosotros ya no podemos tocar a un Cristo físico como esta mujer. Ya no tenemos ese privilegio. Así que necesitamos hacer algo urgentemente. Yo te invito a renunciar al ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Bueno, entre otras muchas cosas, está el control mental, la metafísica, las limpias, las religiones falsas, las supersticiones, los horóscopos, la brujería, ovnis, invocación a los muertos, espiritismo, esoterismo, satanismo, nueva era. Ese es el ocultismo. Aún hace poco vi una película de Disney que se llama Soul, y pues ahí están hablando acerca de la meditación trascendental. La meditación trascendental también es ocultismo. No hagamos, yo te invito esta mañana a no caer en ninguna de estas cosas, porque podemos abrir puertas y no sabemos el viento hasta dónde las puede aventar. Y podemos abrir esas puertas a los demonios para hacer muchas cosas, entre otras, enfermarnos. Yo conozco personas acá en Xochimilco, en mi trabajo, conozco una persona que muy desesperada llevó a su familiar, estaba muy enfermo, ya lo llevó a médicos, pero también lo llevó con una divina, con una bruja para tratar de curarlo. Y obviamente la bruja le dijo, sí, le están haciendo un daño y el daño está enterrado en no sé dónde, y ella creyó esto. Sin lugar a dudas, esto es terrible. Así que
Yo te pido que si tú quieres recibir un milagro, hay que cumplir dos cosas. Una de ellas es renuncia al ocultismo. Por más desesperado que estés con algo, con una enfermedad, no recurras al ocultismo. Es terrible. Es terrible porque eso significa ir a pedir ayuda con los enemigos de Dios. Es como hincarte y pedirle ayuda a Satanás. Y eso no está bien delante de Dios. Así que, pues, te invito a que renuncies al ocultismo. Quiero comentarte también que siempre el pecado es serio a los ojos de Dios. Si tú mientes, hay consecuencias delante de nuestro Señor. Si tú eres lujurioso, hay consecuencias. Si tú adulteras, hay consecuencias. Si tú robas, hay consecuencias. Eso es pecado. Pero a lo largo de estar leyendo la Biblia se ve que hay pecados más terribles que otros. Y un pecado de esos más terribles es buscar la ayuda con los enemigos de Dios. Eso se llama maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad son las obras que por ignorancia muchas veces vamos y nos metemos en la boca del león, vamos y nos metemos a los horóscopos, a la brujería, a las supersticiones, al control mental, a la metafísica. Ahí, yo espero que sea en ignorancia que la gente va y se mete a esto. Pero quiero compartirte una escritura maravillosa que está en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor puede limpiarnos de toda maldad. En esta escritura encontramos la fórmula para renunciar al ocultismo. Ahí la tenemos. Y entonces, pues podemos estar cerca de nuestro Señor Jesús. La siguiente aclaración y condición es: medita en la palabra de Dios. Necesitamos, una vez que renunciamos al pecado y renunciamos a la maldad, nos arrepentimos, confesamos, pues necesitamos entonces meditar en la palabra de Dios. No solo leer la palabra de Dios, no solo leer la Biblia, sino meditarla. ¿Por qué? Al meditar la palabra de Dios, comienza a venir la fe. En el Salmo 1, versículo 2, nos dice el salmista: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solo leerla, sino meditar. ¿Qué es meditar? Bueno, pues aquí hay una figura sencilla de lo que es meditar: es llevar y traer la palabra de Dios, así como esta vaca que vemos aquí. Leemos la palabra de Dios, la trabajamos en la mente, la digerimos. Las vacas por ahí dicen que tienen varios estómagos, entonces la regresa, la vuelve a masticar, la vuelve a meditar, la vuelve a digerir, y así es meditar en la palabra de Dios. Los rumiantes, nos dice aquí que ellos por segunda vez, traen los alimentos desde las cavidades del estómago para masticarlos otra vez. Las vacas rumiaban la hierba tranquilamente sentadas sobre el pastizal. Esa es una figura de meditar. Nosotros nos llevamos un versículo, varios versículos a la mente, los aprendemos de memoria, los traemos a la mente, y entonces el Espíritu Santo nos habla cuando meditamos en la palabra de Dios. También, ¿no? Es como un perrito, ¿no? Que está mordiendo un hueso y mordiendo un hueso y mordiendo un hueso, ¿no? Y siempre está mordiendo su hueso, y así es meditar en la palabra de Dios, trabajar la palabra de Dios. Porque ¿quién le dijo a la mujer que si tocaba el manto de Jesús quedaría sana instantáneamente? ¿Quién se lo dijo?
quiero compartirte porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos habla cuando meditamos la palabra de Dios. Una parte del Salmo 107 nos dice, clamaron en su angustia y Él envió su palabra y los sanó. Nosotros esta mañana podemos llegar al trono de la gracia de nuestro Señor en oración. Y en su palabra, Él manda el alivio, Él manda el auxilio. Necesitamos ponernos a meditar en la palabra de Dios. Hoy miles de personas van a esas iglesias milagreras y se desmayan y buscan milagros, pero yo te invito a que mejor medites en la palabra de Dios, la lleves en tu corazón y el Señor Jesús, sin duda, si tú tienes fe en Él y confías en Él, hará algún día un milagro. La tercera convicción, la tercera condición para recibir un milagro es la convicción personal. El versículo 28 nos dice, esta mujer decía, si tan solo toca sus ropas, sanaré. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. ¿De dónde sacó esta convicción la mujer? ¿Dónde está el versículo que nos dice en la Biblia, si toco el manto de Jesús, quedaré sana instantáneamente? ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? No está, ¿verdad? Pero esa fue la convicción que atrapó su alma. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es real, la fe es invisible, pero es más poderosa que lo que tocamos con los sentidos. La fe es un proceso, amigos y hermanos. Alguien le contó de Jesús en primer lugar. En segundo lugar, comenzó a meditar acerca de la palabra de Dios. Comenzó a orar y entonces fue creciendo la fe y atrapó su corazón una convicción inamovible. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Si llego a Jesús, si lo llego a tocar, entonces mis problemas se acaban. Quiero compartirte esta mañana que mucha gente va a la iglesia por 10 años, 20 años y no tienen fe. Tienen tal vez esperanza, pero la esperanza es para el mañana. La fe es para el día de hoy. Sin duda, la fe está basada en conocimiento, pero este conocimiento también nos hace estar poseídos por una realidad. Ella creció en fe. Si tan solo toco sus ropas, sanaré. La cuarta condición para recibir un milagro en nuestras vidas es la acción. Quiero compartirte que la fe no dura eternamente. ¿Te has topado alguna vez con un banco de niebla? A mí me tocó un banco de niebla en la carretera de Toluca hacia Morelia una vez que fuimos. No se veía más que 1.5 metros hacia adelante, era un banco de niebla, empezaba a amanecer y entonces salen los primeros rayos del sol y el banco de niebla desaparece. Muchas veces también así es la fe. La fe no dura eternamente. La fe es como un banco de niebla, dura un momento y entonces cuando salen los primeros rayos del sol se retira. Así que cuando hay fe, necesitamos aprovecharla, necesitamos aprovechar los momentos de fe. Imagínate esta mujer con un azote de 12 años, una maldición de 12 años que le hacía sufrir, que en una sociedad como la judía, donde las mujeres eran quinta categoría y aún la ley decía que era impura por estar con flujo en el momento de la menstruación. Imagínate 12 años, ¿no? Imagínatela quieta en su casa llorando.
estaba orando, quieta en su casa llorando, no era suficiente. Necesitaba acercarse a Jesús. Así el día de hoy, muchas veces pasa el día de hoy, muchas personas están quietas en su casa, pero no actúan, no se acercan a Jesús. Y entonces Satanás se ocupa de mostrarnos que no vale la pena acercarnos a Cristo. Satanás, amigo, amiga, que hoy nos visitas, te dice, no es el momento. El cristianismo no es para ti. Conocer a Jesús no es para ti. No lo hagas, no lo intentes. ¿Para qué? Pasa lo mismo el día de hoy. Pero ella tenía una convicción fuerte y entonces en la cuarta condición toma acción. Entre una multitud, tú has estado en multitudes, yo he estado en eventos en el Zócalo donde hay grandes multitudes y es prácticamente imposible acercarse a los escenarios. Si a ti te gusta el fútbol y has ido a un clásico Chivas América y has ido al Estadio Azteca, tú sabes lo que es una multitud. Y esta mujer intentaba abrirse paso entre la multitud. ¿Sabes? Para que la fe produzca resultados, tiene que haber un punto de contacto. Dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro Señor estaba apretado. Llegar hasta Él era casi imposible. Y ella se acerca por detrás entre la multitud y toca su manto. Pasa lo mismo el día de hoy. La gente lo tocaba a Jesús, pero no recibía ningún milagro. El día de hoy es igual. Quiero compartirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es como ir a Perisur, pero sin dinero. Si tú has ido a Perisur, ahí hay cosas padrísimas, maravillosas, ropa, muebles, viajes, carros. Hay muchísimas cosas, pero sin fe es como ir a ese lugar e ir sin dinero. Vas, ves las cosas, ves cosas maravillosas, pero no las puedes comprar. Nada más estás viendo ahí, pero sabes, pues no puedo comprar nada de esto. Así pasa el día de hoy. Mucha gente va a las iglesias, tocan a Jesús con la cabeza, escuchan de Él, pero no con el alma. No pueden comprar nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la Biblia. Y lo que nadie había podido hacer en 12 años, el Señor lo hace en segundos. Yo hoy te invito, hermano, a caer de rodillas y demos gracias, porque no hemos puesto nuestra fe en una religión. No es en una religión, es en Cristo en quien hemos nosotros puesto nuestra fe. Ella quedó sana instantáneamente de un azote de 12 años. Y hoy, amigo que nos visitas, que estás escuchando esta clase, quiero compartirte que Jesús está al alcance de tu mano si tú comienzas a suplicar por su ayuda, sinceramente. Esta mujer conoció a Jesús, entró en acción y recibió un milagro. Hoy puede hacer lo mismo. Dobla tus rodillas y comienza a suplicar. Solo necesitas un corazón sincero. Él seguramente te va a escuchar y cuando menos lo esperes, sin lugar a dudas, llegará el milagro que estás esperando. Quinta condición para recibir un milagro: confesar al Señor. Nadie había visto lo que había pasado. Nadie supo de la electricidad que salió del Señor cuando la mujer toca su manto. Nadie supo del poder vivificante de Cristo que entra a las células de esta mujer y la sana instantáneamente. Aquí en el versículo 32 dice, ¿quién me tocó? Es importante recalcar que la mujer se acercó a él, dice, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En un mundo donde la mujer era
quinta categoría. Ella se acerca temiendo y temblando. Una mujer no se acercaba a un maestro, mucho menos lo tocaba. Acercarse a un rabino, no, imposible. Las mujeres no se acercaban y entonces ella va temiendo y temblando. Quizás pensó, en una de esas, el Señor me quita el milagro, en una de esas me regresa la enfermedad. Y tenía mucho miedo ella y se acercó a él temiendo y temblando. Pero bendito aquel que pues le cuenta a las personas dónde encontrar a Jesús. Ella lo encontró, alguien le contó. Quiero compartirte que no hay cristianos a escondidas. Aquí vemos, no hay cristianos a escondidas. Nuestro Señor quiere salvar a muchas personas. Nuestro Señor quiere seguir haciendo milagros, pero muchas veces la gente de las iglesias, la gente cristiana, es incrédula y desobediente. Muchos cristianos tenemos la boca cosida, así como con una aguja, y no hablamos de Cristo a las personas. ¿Sabes? Es un gran privilegio poder ser testigo de Jesús y compartirles a otras personas lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A veces da inseguridad acercarse, sí. A veces ellos se burlarán, sí. Pero es importante llevar las buenas noticias a las personas. Cuando nosotros hablemos, mucha gente conocerá a Jesús. Y el día de ayer hubo una conferencia donde muchas mujeres fueron invitadas. Yo te animo a que sigas conociendo del Señor. Yo te animo a que sigas leyendo de su palabra y teniendo una fe inquebrantable que hará muchos milagros. También a muchos amigos varones vamos a invitarlos para que conozcan de Cristo y encuentren un camino que los hará libres. Bueno, ¿tú para qué crees que llamó Jesús al frente a esta mujer? ¿Para qué? ¿Ya había salido poder de él? ¿Por qué se detuvo? Tenía algo que hacer muy importante. La hija de Jairo estaba agonizando. La hija de Jairo estaba mal. Me imagino que Jairo, pues, se puso nervioso al ver que nuestro Señor se separa y el tiempo pasaba, ¿no? Para ir a su casa y poner las manos sobre su hija. El Señor no dejó pasar desapercibido este momento. Se para y ¿para qué la llama al frente? Bueno, pues para confirmar su fe. Nuestro Señor la va a premiar. Él premia su fe. También le da poder para que le sirva. Si tú lees en los evangelios, muchas veces los que recibieron un milagro de nuestro Señor terminaban siguiéndolo y proclamaban lo que él había hecho y proclamaban quién era él. Esta mañana ustedes y yo necesitamos ser iguales. Necesitamos proclamar a nuestro Señor. Y en tercer lugar, ¿para qué le llama al frente? Bueno, pues le da el título honorífico de hija. Como te comenté, en estos tiempos la mujer era quinta categoría, pero la mujer no es quinta categoría para nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor Jesús, la mujer es muy importante. Y entonces le dice, queda sana de tu enfermedad. En el griego, la palabra sana no se traduce al español como se puede leer en el griego, nos comentan algunos estudiosos. En el griego la palabra queda sana significa queda libre de tus pecados, significa liberación, significa perdón, significa sanidad, significa salvación del alma, significa romper cadenas. Así que queda completa, queda sana por completo. El Señor Jesús le da un paquete completo. Quiero terminar con la misma escritura que comencé. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Para concluir, muchos de nosotros, los discípulos, tenemos historias verídicas. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros portentosos en nuestras vidas. Aquí tengo una foto mía donde caí al hospital en el año 2014 por una pancreatitis. Los que son médicos entienden, Baltasar E, el ABCDE. Yo tenía la pancreatitis más grave. Estuve allí, grave en el hospital, y de repente le avisan a mi esposa, su esposo pasa a la unidad de cuidados intensivos. Sube ella a la unidad de cuidados intensivos y le dan el reporte. Pues solo hay que esperar porque tiene una pancreatitis muy grave. Si tú conoces casos de pancreatitis, muchos casos terminan en muerte. De terapia intensiva, la mayoría de las personas sale con los pies por delante. Y pues ahí en esa unidad estuve 21 días hospitalizado, grave. Pero el Señor Jesús dio el milagro de sanidad a mi vida. A los 21 días de estar en el hospital, salí caminando por el poder de nuestro Señor. Él me sanó de la pancreatitis en 2014 y en 2018, y en 2020, pues tuve el privilegio inmerecido, el milagro del Señor de sanarme también de COVID-19. Así que nosotros tenemos hechos verídicos, historias verídicas de milagros que hemos visto en nuestras vidas. Hermano, ¿cuál ha sido tu milagro? Hermana, ¿cuál ha sido tu milagro? Cuenta de tu milagro a las personas y di cómo Jesús puede salir. Hay milagros de sanidad, pero también milagros de conseguir un trabajo, milagros de situaciones adversas terribles, milagros en donde gente que no tenía nada y tú pensabas, pues nunca va a poder tener una casa, han logrado, yo he visto, ¿no?, hermanos que han logrado tener su casa. O sea, he visto muchos milagros. Amigo que nos visitas, no te invitamos a cambiar de religión para nada. Te invitamos a venir a Cristo, a un Cristo viviente, a un Cristo que te ama con amor eterno, a un Cristo que te dice: hey tú, ¿cuándo vas a dejar de vivir como un esclavo? El día de hoy, nuestro Señor Jesucristo toca también las puertas de tu corazón. ¿Tú le abrirás? Cristo vive hoy y golpea a tu puerta. ¿Le vas a abrir? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hasta que venga por segunda vez. Gracias a Dios. Yo quiero terminar pidiéndote, amigo, amiga, que nos visitas hoy, que hagas una cita lo más pronto posible con la persona que te invitó a escuchar de esta clase. Te invitamos a conocer de un Cristo poderoso, a conocer de un Cristo que puede terminar con tus azotes, con tus problemas instantáneamente, si tú tienes una fe verdadera en Él y tienes el corazón de seguir estas 5 condiciones para recibir un milagro. Nuestro Señor Jesús dio la vida en un madero por nosotros. Él entregó su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. Así que yo te invito esta mañana a orar por el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y su sangre entregados por nosotros. A través de Él tenemos salvación. Acompáñame a orar por el pan y por el jugo de uva. Bendito Señor Padre que estás en el cielo, esta tarde quiero darte muchísimas gracias, Señor, por el gran gozo de saber que tú has dado tu cuerpo y tu sangre para mi salvación. Rogamos que tú puedas bendecir el pan y el jugo de uva esta mañana, Señor, que lo podamos tomar con una conciencia limpia, tranquila, Señor, que nos ayude a meditar en tu palabra, en tu perdón y en el cielo, porque alguna vez
llegaremos al cielo y te veremos y te daremos gracias personalmente de rodillas, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Jesús yo te oro y te pido todas estas cosas. Amén.